Revolución Francesa. Causas de la Revolución Francesa. El antiguo régimen es el estado político, social y económico por el que atravesó Francia antes de la Revolución. Se caracterizó por el absolutismo real, así como las injusticias, desigualdades y privilegios. En lo político, Francia estaba regida por una monarquía absoluta. No había libertad individual, tampoco existía libertad de conciencia y los libros y periódicos se censuraban. Estaba basada en la desigualdad y los privilegios. Se distinguían tres clases sociales: el clero, nobleza y el estado llano. El clero era la primera clase social debido a su prestigio e influencia como a sus riquezas. Sus propiedades abarcaban la cuarta parte de Francia. La nobleza. Los nobles formaban la segunda clase privilegiada de Francia. Poseían grandes extensiones de tierra y percibían los llamados derechos feudales. Pagaban impuestos solo en determinados casos. Ocupaban los principales cargos en el gobierno, en la iglesia y en las fuerzas armadas. La nobleza se dividía en gran nobleza, que llevaba una vida de lujo, y la pequeña nobleza, que era de medianos recursos. El estado llano, constituido por la población más numerosa de Francia, pero a su vez por la que menos privilegios y riquezas poseía. En la cabeza de esta clase social se hallaba la burguesía, formada por industriales, comerciantes y profesionales. En grado inferior se hallaban los artesanos y los campesinos, que llevaban una vida miserable, pues tenían que soportar pesadas cargas económicas impuestas por el gobierno, la iglesia y los nobles, tales como el pago de los diezmos al clero, el del censo y de otros tributos a los señores del Estado. En lo económico, decadencia del comercio e industria debido a la falta de medios de producción, excesivo derroche del dinero fiscal en el desarrollo de la Revolución Francesa es posible distinguir diferentes etapas de acuerdo a los cambios políticos que se produjeron y a los grupos que tenían el control del poder. Durante los primeros años se mantuvo la monarquía con Luis XVI en el poder y las reformas tendieron en lo político a la instauración de una monarquía constitucional. La primera etapa es de 1789 a 1792, que fue el predominio de la Asamblea Nacional Constituyente. Esta redactó los principios fundamentales de la nueva organización política mediante la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Estos principios eran la libertad, la igualdad y la soberanía popular. Esta declaración fijó los derechos y deberes para los hombres de todos los tiempos y regiones del mundo. Otra etapa fue de 1792 a 1795, que fue el gobierno de la Convención. Esta abolió la monarquía, proclamó la república y condenó a Luis XVI a morir en la guillotina. De 1795 a 1799 fue el gobierno del Directorio, el cual estaba integrado por 5 personas y constituía una especie de consejo en el cual todas las resoluciones debían ser aprobadas en conjunto. Finalmente, de 1799 a 1815 fue el gobierno de Napoleón Bonaparte, quien aspiró a conquistar Europa y formar así un extenso imperio. Esto explica las sucesivas guerras que se desarrollaron a lo largo de su gobierno con otros países europeos. Consecuencias de la Revolución Francesa. Una de las consecuencias más importantes fue la abolición del antiguo régimen feudal y todos los elementos del feudalismo, como la existencia de una servidumbre explotada, así como los privilegios del clero y la nobleza. Se declaró el nuevo orden social a través de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que sirvieron de base para la Carta Magna inglesa y la independencia de Estados Unidos de Norteamérica en el siglo XVIII. El lema de la Revolución Francesa, con los principios fundamentales de libertad, igualdad y fraternidad basados en el derecho a la propiedad. Se difundieron las ideas del nacionalismo y democracia. La filosofía de Montesquieu, Rousseau y Voltaire despertaron las causas por la democracia en el mundo. Surgió el régimen del terror en contra de los miembros del antiguo régimen, que más tarde influyó la violencia en contra de otros ciudadanos en revoluciones subsecuentes. Revolución Inglesa. La guerra de las dos rosas entre los nobles ingleses y la guerra de 100 años contra Francia había debilitado seriamente la antigua nobleza feudal inglesa. Frente a este fenómeno, fue notorio el crecimiento de una nueva nobleza ligada al comercio y con una ideología mucho más de acuerdo con nuevos tiempos. En 1607 llegó al poder Jacobo I, de la dinastía Estuardo, y una de sus primeras medidas fue hacer el parlamento a un lado, mostrando así tendencias hacia la centralización del poder. Sin embargo, fue hijo Carlos I quien acusó aún más las tendencias hacia el absolutismo. En este problemas políticos hubo un factor que jugó un papel importante, destacado: el dinero. La corona veía reducidos sus ingresos y tenía que perder cargos públicos o sus propias tierras.
El resultado fue que la corona poco a poco se bloqueara económicamente. Por lo mismo, dependía en gran parte de los impuestos que cobraba el parlamento. El rey Carlos I reinó sin parlamento durante largos periodos, hecho que aumentó el malestar del comercio y la nobleza. En síntesis, la Revolución Inglesa fue una guerra civil en la que se enfrentaron dos fracciones: el rey, que contaba con ejércitos de la vieja nobleza; el parlamento, apoyado por amplios sectores de la población, burguesa, artesanos y campesinos. Etapas de la Revolución Inglesa. Preparación de la Revolución, de 1640 a 1642. De la convocatoria al Parlamento a la Guerra Civil. Guerra Civil, 1642 a 1649. Calumnia, con la proclamación de la República y la ejecución del rey. Tercera fase, de 1649 a 1685. La República y el Protectorado, dictadura militar burguesa. La situación cambió dramáticamente con la ascensión de Olivero Cromwell al mando de los ejércitos y el parlamento. La revolución triunfó. Finalmente, el rey se refugió en Escocia, pero el gobierno escocés lo entregó a los revolucionarios en 1647. De 1649 a 1658, año de su muerte, Cromwell ostentó al cargo de Lord Protector, gobernador de forma despótica, usando la mano dura contra sus opositores y desatando una represión feroz en Irlanda. La Revolución Inglesa consistió en la toma del poder político por parte de la burguesía. Después de la Revolución se observó en Inglaterra un progreso grande en la agricultura y la industria. Se estableció como forma de gobierno una monarquía constitucional parlamentaria. A su vez, el gobierno se dividía en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Independencia de las 13 colonias. Las causas de dicha guerra se pueden entender a partir de los siguientes aspectos. Las medidas que impuso a los colonos el gobierno inglés al concluir la guerra de 7 años con Francia. La consolidación política, social y económica que los colonos lograron por las libertades de la corona que la corona les había otorgado inicialmente. La influencia de las ideas de la Ilustración, a las cuales recurrieron los colonos para oponerse a las nuevas disposiciones y justificar la lucha contra la corona inglesa. Inglaterra no solo tuvo una porción de territorio cuyo control deseaba ejercer aún en contra de las ambiciones e intereses de los colonos, también heredó un déficit financiero que quiso sanear mediante la imposición de medidas políticas y económicas que afectaban a aquellos. La proclamación de 1763 pedía el acceso a los territorios ganados con la guerra, a fin de limitar las ambiciones de los colonos, disminuir el enfrentamiento con los indios e implantar una administración más rígida. Asimismo, se prohibió el comercio con las tribus establecidas en las fronteras. Creación de numerosas leyes impositivas. Consistió en el establecimiento de restricciones mercantiles y de cargas fiscales. Los colonos trataron de que las nuevas medidas no se aplicaran, alegando que el Parlamento inglés carecía de autoridad para legislar sobre ellos. Solicitaron al Parlamento la derogación de estas medidas, organizaron boicots y embargos comerciales, formaron sociedades secretas en oposición e inconformidad ante la nueva situación. Así transcurrió el periodo entre 1763 y 1770, cuando se suscitó el hecho conocido en la historia de Estados Unidos de América como la masacre de Boston. De 1770 a 1773 prevaleció una tensa calma que definitivamente se rompió cuando los colonos arrojaron al mar una carga de té, el incidente llamado la fiesta del té de Boston, en 1773. 1776, 4 de julio. Los congresistas representantes de las 13 colonias proclamaron el Acta de Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. La independencia de las 13 colonias en 1781 dio como fin la creación de los Estados Unidos de Norteamérica como nación independiente y consecuentemente produjo resultados que influenciaron al mundo. Creación de los estados independientes en América del Norte. Creación de un sistema político alejado de los regímenes tradicionales. Creación de la doctrina Monroe, que establece a la América para los americanos. El imperialismo norteamericano como forma de gobierno. La política expansionista. Adhesión de la mitad del territorio mexicano. Adhesión de Hawái a los Estados Unidos. Imposición de la democracia como forma de gobierno. La creciente industria lleva a aplicar una política de expansión económica para asegurarse mercados y fuentes de materias primas. Abusos y explotación sobre la clase obrera industrial.